Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Bienestar. Continuamos trabajando los temas que realmente influyen en el bienestar y en el desarrollo de nuestra vida. Hoy tenemos, como siempre, un invitado muy especial y un programa que espero sea maravilloso para cada uno de ustedes. Nos acompaña desde Chile el doctor Arnaldo Canales. El doctor Arnaldo Canales, además de ser ingeniero, es psicólogo, tiene un doctorado en educación. Es un especialista en liderazgo con propósito, liderazgo con propósito. Fundador y presidente del Congreso Internacional de Educación Emocional, ha dedicado su vida y su trabajo a la transformación en la forma como entendemos y enseñamos las emociones. Todo este entorno y el ámbito de lo que conocemos como las competencias socioemocionales, en escuelas, en organizaciones y en la sociedad en sí misma. Yo quiero resaltar que en Chile fue el impulsor del movimiento ciudadano y académico que llevó a la creación de la Ley de Educación Emocional. Un hito histórico en Latinoamérica. Nosotros hoy aquí tenemos nuestra ley y es una ley que es obligatoria, la primera ley en América Latina que es realmente obligatoria, la ley 2491 de nuestra autoría y por la cual me siento enormemente y podría decirlo orgulloso con algo de modestia de que sea hoy un referente latinoamericano en materia de educación emocional. Asimismo también es conferencista internacional, autor de diferentes libros. Yo quiero citarles algunos. Liderazgo a la chilena. Es un ensayo sobre liderazgo en experiencias locales y culturales en Chile. Felicidad productiva. Hoy vamos a hablar algo relacionado con felicidad productiva. Amo a mi mascota, el poder de la influencia de los animales en nuestro bienestar emocional. Educación emocional, la receta para una mejor sociedad. Historias que sanan. Parece ser un libro maravilloso relacionado con testimonios. Los hombres y sus emociones, analfabetos emocionales, emociones morales, que es un capítulo que también vamos a tratar el día de hoy. Bienvenido, doctor Canales, a Colombia y bienvenido a nuestro programa Más Bienestar. Bueno, muchas gracias, senador, por la invitación, muy contento y quiero partir también felicitándolo a usted. Dicen que la nobleza obliga porque efectivamente detrás de cualquier propósito hay historias, pero también hay esfuerzo. ¿Por qué la educación emocional? ¿Cómo llegó a este ámbito, a esta dimensión de la vida y el desarrollo humano? Yo soy producto de educación emocional. Mucha gente cuando ve una reseña como la que menciona y dice, oye, esta persona es ingeniero, ¿qué hace hablando de emociones? Generalmente muchos de nosotros nos quedamos con la tapa del libro, pero no muchas veces lo digo, pero yo viví un entorno de riesgo psicosocial bastante severo, desde la drogadicción, desde los entornos de riesgo que muchos de América Latina viven lo mismo. Mi mamá era alcohólica desde que yo nací hasta los 13 años, después tuvo un derrame cerebral, yo era un niño que andaba todo el día en la calle, no tenía norma, acometimiento, instrucciones, una red de contención que me apoyara. Y a los 9 años en una plaza cerca de mi casa, un adulto me invita a jugar con unos niños. Y esos adultos eran Scout, la agrupación juvenil más grande del mundo. Cuando yo con el tiempo fui dirigente, después trabajé en el Aldeo SOS, en el Hogar de Cristo y en distintos entornos donde trabajé con niños, en multigrados, niños de 9, 12, 15 años, y me involucré fuertemente en el desarrollo socioemocional, me di cuenta que todo lo que ya había aprendido de niño había sido educación emocional. Y ahí tomo una frase que me encanta y la digo y la pregono bastante, sobre todo con aquellos educadores que a veces tienen esta resistencia de los otros, que son los mandantes, a no entender que la educación emocional es un pilar fundamental. Entonces tienen esta resistencia natural a poder cambiar. Y es que Dios no elige a los más preparados, sino prepara a los elegidos. Y hoy día yo hablo de esto con la honestidad, con mi vulnerabilidad, con mi sombra, y eso es lo que finalmente a mí me genera un poco esa satisfacción, que yo lo digo desde mis propias vivencias y de lo que yo también sufrí y también de cómo sané. Y creo que ahí está la gracia. Y cuando escribe ese libro, La felicidad productiva, que me llama poderosamente la atención porque los seres humanos, y quiero decirles que este capítulo lo hemos denominado Somos emociones que caminamos. Ese título fue producto de un trabajo mío académico, en donde de la mano de un chileno, que fue mi profesor Humberto Maturana, Maravilloso. un maravilloso libro, El sentido del humano, logramos apropiarnos de un concepto y es el emocionar y el lenguajear y traducirlo a somos emociones que caminamos. Y es muy interesante cómo este constructo, esta forma de ver la vida le da una nueva dimensión a la realización, al bienestar, ¿por qué no decirlo?, a la felicidad.
¿Cómo se introduce usted en felicidad productiva? Porque la producción y la felicidad están profundamente ligados. Bueno, porque nosotros somos seres gregarios, somos seres relacionales. Los mayores estudios que hay sobre bienestar tienen una tendencia muy fuerte a indicar que los líderes que se involucran emocionalmente con su equipo tienen una adhesión y una afiliación, lo que se llama en términos más modernos engagement, que es el involucramiento sobre los equipos de trabajo. Cuando un vínculo es tan poderoso desde las relaciones y los climas emocionales con los equipos, aumenta la productividad, la innovación, la creatividad, baja la accidentabilidad y propicia espacios donde la seguridad psicológica de los equipos se fortalece. Por lo tanto, si yo soy un liderazgo que está fundamentado en el miedo, en la desconfianza, de chispear, por ejemplo, esto que era muy típico, ¿cierto?, de apuntar o tener una potestad de mando frente al rol que se impone desde el miedo, considerando que el 80% de los liderazgos en América Latina se fundamentan en el miedo y la desconfianza. Frases como si no te gusta, te vas, para eso te pago, la puerta es ancha, son frases que siempre estamos escuchando. Y desde ahí, yo siempre lo digo, 7 de cada 10 latinos en algún momento se han ido a sus trabajos por el tipo de jefe. Entonces, tomar el tema de la productividad, tomar el tema del bienestar y la formación de nuevo liderazgo implica desarrollo de competencias socioemocionales. Un líder que desarrolla la capacidad empática, un líder que desarrolla la asertividad, y se desenvuelve generando espacios relacionales sanos, finalmente la gente se queda con ese líder y adhiere a los propósitos comunes. Por eso yo siempre digo algo, doctor, que el 99% de nosotros trabajamos y nos contratan por lo que sabemos, pero el 99% de nosotros nos echan de los trabajos, nos despiden por la forma de ser. Y también nos vamos de los trabajos por la forma en que nos hacen sentir. Ahí está la clave de que las emociones sí son importantes. Claro, y Daniel Goleman en ese maravilloso libro, La inteligencia emocional, sin duda alguna nos relata y nos coloca en la perspectiva que más importante que el desarrollo de la inteligencia cognitiva, de lo que llamamos el coeficiente intelectual, es la inteligencia emocional. Que eso explica muchísimo más y es precisamente lo que estamos empatando, la realización, el éxito. Y eso tiene que ver con conciencia, conocimiento, regulación, dosificación, expresión y lo más interesante, el elevamiento de la conciencia, como la llamamos conciencia superior. Tal o sea, cual. solamente así es posible entender el éxito, la realización, el bienestar. Casi siempre los estudios sobre el liderazgo han mostrado que la columna vertebral es el desarrollo emocional del líder, ¿no? Así es, así es. Y de hecho, no solamente a nivel de organizaciones, un docente también es líder, un académico que enseña a estudiantes en la universidad también tiene un vínculo relacional, debiese tener un vínculo relacional importante. Cuando usted desarrolla precisamente la felicidad productiva, ¿cuál ha visto que es el impacto de poder promover este nuevo concepto, este nuevo modelo? Principalmente está dada por un elemento que hay un estudio que se llama el Proyecto Aristóteles, que lo hizo Google hace muchos años, que tiene que ver con seguridad psicológica. Si nosotros estamos en una reunión con un equipo de trabajo, con la familia en una mesa, y si yo quiero dar una opinión y tengo miedo de que mi opinión pueda invalidarme a mí con este ente superior, yo me callo. Cuando no hay seguridad psicológica, no propiciamos esos espacios donde finalmente la posición de ideas, la rectificación de conducta, la orientación de proyectos vaya encaminado a un bien común, como el bien superior del niño, pensemos en un profesor. Pero si yo como equipo no tengo la capacidad de poder levantar la mano, dar mi opinión porque le tengo miedo a la autoridad, al jefe, esos espacios son vitales, porque seguimos diciendo las mejores preguntas después que las reuniones terminan. Esto es una realidad. Es decir, ¿por qué no dijiste esto? No, porque no me voy a indisponer con el jefe, me pueden despedir. Bueno, si yo como líder soy consciente que mi equipo me tiene miedo, o como papá me tiene miedo en la mesa, o como profesor me tiene miedo mi equipo, es lo que tiene que ver con las interacciones y que tiene que ver con los climas emocionales. La seguridad psicológica es vital. Yo siempre digo, un buen líder tiene que tener la capacidad de recibir la crítica, de recibir ideas, sin tener miedo a la arrogancia, a la vanidad que muchas veces nos cubre como un manto vinculado al ego, porque desde ahí se construye un buen equipo. Nosotros somos finalmente la savia nueva que propicia que un trabajador pueda también levantar proyectos. Y hay muchos casos de empresas gigantescas que las mejores ideas nacieron de los mismos trabajadores. Sí, claro. Ahora, aquí queda una reflexión y es muy interesante cómo el miedo se ha convertido en una emoción predominante que gobierna la sociedad.
El miedo en la infancia, el miedo a expresarse, el miedo al reproche, el miedo en la escuela, el miedo en el trabajo, o sea, el miedo a vivir. Y es lamentable que el miedo gobierne de una u otra manera como emoción predominante la vida de tantas historias de vida, ¿no? O sea, es una emoción que sin duda alguna ha venido anidando en la sociedad. ¿De qué manera? Claro, el miedo como configuración, y usted ha tenido la oportunidad también de entrevistar al doctor Vizquerra, cuando hemos conversado sobre este tema, hablamos que el miedo y la ansiedad son distintos. El miedo tiene que ver con un evidente riesgo a perder la vida. Ese es el miedo real. Pero cuando nosotros lo vinculamos a avanzar, a crecer, a cambiar, a hacer un giro de timón en mi vida frente a cualquier decisión importante, ese miedo termina siendo ansiedad. Y si, todos los y sí que yo me pregunto, ¿y si me va mal? ¿Y si pierdo el proyecto? ¿Y si me despiden? ¿Y si quiebro? ¿Y si no logro la meta? ¿Y si no logro llegar al objetivo? Y todos los y sí que nosotros tenemos, finalmente son estos miedos imaginarios que finalmente generan incertidumbre, y el cerebro es tan mágico que cuando hay incertidumbre, lo que hace es generar todos los posibles escenarios catastróficos frente a mi vida. Por lo tanto, el miedo no dice, mira la barrera que tiene acá, mira esta gran muralla de ladrillo, avanza, pero ve si eres capaz de pasarla y avanzar. Por eso dicen que Dios puso el miedo delante de nosotros como una gran montaña que en la medida que nosotros la avanzamos, detrás de eso vienen a veces los mejores regalos de la vida. Sí. Cuando se introduce en la educación emocional la receta para una mejor sociedad, que creo que es la pregunta que todos tenemos, ¿cómo logramos una mejor vida? Los que somos padres y educadores, ¿cómo logramos que nuestros hijos tengan una muy buena vida? ¿O cómo logramos que nuestros alumnos tengan una muy buena vida? Y en la sociedad, cuando desarrollamos el concepto, la receta para una mejor sociedad, ¿cómo lo abordó? ¿Cómo lo concibió? Bueno, ese libro tiene que ver primero con historias de vida. Yo tomo varios eslabones de mi vida, donde finalmente configuro 3 escenarios que son clave. Primero, hay 2 cosas que en la vida no elegimos, ni la familia que nos toca, ni los compañeros de trabajo. Al que le tocó, le tocó. Cuando uno ya es consciente de esa familia, de que hicieron lo posible con sus carencias, con sus propias sombras, y yo siempre le digo a los jóvenes, cuando uno termina de madurar en la vida es cuando ya no le echamos la culpa a los padres por la vida que tuvimos. Si yo tengo ese nivel de conciencia, el primer paso, el primer peldaño. Por lo tanto, de ahí empiezo a ordenar y armo mi propio rompecabezas, lo que yo quiero construir de mi propio proyecto, o finalmente, como yo digo, que la vida me resulte. Y desde ahí nace una construcción, y desde ahí hay que empezar a mostrarse vulnerable, y de ahí tener, si la red de contención no está en la familia, si mi papá y mamá no me apoyaron, uno empieza a tener, lo dice Yuri Bronfenbrenner, cuando hablamos de un tema, una mirada mucho más sistémica. A veces es el profesor, a veces fue la tía, a veces fue el abuelo, a veces fue un jefe que le dijo, cambia tu forma de ser, modifica, tú tienes una proyección tremenda, estudia, esfuérzate, sacrifica. Y hay alguien en un momento que no hace un cambio switch. En ese proceso, que yo lo vivo y lo han vivido mucho, es donde está el cambio. Y desde ahí yo digo que la receta para una construcción de una mejor sociedad tiene que ver con el desarrollo socioemocional del niño. Porque en la medida, y esto se lo pregunto a mucha gente y la pregunta se la puede hacer a alguien que nos esté escuchando, más allá del cartón, más allá de un título, todas las personas que quizá hoy día le ha ido muy bien en la vida, pregúntense si el cartón fue suficiente para lograr donde están hoy día o donde llegaron. Probablemente toda la gente levante la mano y dice, no, el cartón no fue suficiente. ¿Qué otras cosas pasaron? Esa persona te va a decir resiliencia, actitud, responsabilidad, compromiso, capacidad de poder enfrentar las adversidades de la vida. Todo ese potencial humano no lo tienen todos. ¿Y cómo se entrena? Finalmente con el entrenamiento que genera este aprendizaje socioemocional y que claramente está incorporado en la ley que usted obviamente lideró como William Wallace, digo, esta banderita, es decir, esto va a ser carne en las escuelas de Colombia. ¿Qué y cuál es el concepto de analfabetismo emocional? Muy interesante. Hay un podcast que he visto, me ha dado alguna oportunidad, que dicen que los hombres también lloran acá en Colombia. Y yo tomo este libro durante pandemia, después de mi separación. Y empiezo yo a observar mis propias conductas, mi propio comportamiento en base a mi analfabetismo emocional. Porque todos, queramos o no, tenemos una historia de vida. Y que trasciende también con el estilo de crianza que tuvimos. Frases de mi padre, o que estuvimos hasta el día de hoy, un padre le dice a su hijo, no llores, no es para tanto,
da lo mismo, tu única obligación es estudiar, tu tristeza, tu rabia no me interesa. Mientras viva bajo mi techo, joven, no quiero que esté con esa cara. Puras frases que hemos dicho a nuestro hijo. Cuando yo como hijo no tengo la capacidad de sentirme validado, legitimado y que me comprendan ese mundo emocional, finalmente empiezo a vivir con un mundo emocional totalmente limitado. Y esto es tan determinante, senador, que cuando muchos padres me dicen, ¿por qué mi hijo de 18, 19 años no me dice nada de lo que le pasa? ¿Por qué hablan con monosílabo? Yo le pregunto, bueno, ¿qué hizo cuando tenía 7 y 6 años y lloraba porque se le rompió su muñeca? ¿Qué hizo a los 8, 9 años cuando le dijo que estaba triste? Le dijo, no es para tanto, le dijo, no me interesa, cámbiame la cara. Ese niño recibió un mensaje de ausencia. Y esa ausencia finalmente es predominante en lo que hoy día vemos cuando los hijos no tienen la capacidad de decir a los papás, tengo miedo, estoy triste o estoy enamorado de una niña que me encanta. Ese papá todavía tiene la posibilidad de rectificar. ¿Y cómo lo rectifico? Primero, hablando con el hijo de corazón a corazón y mostrándose también vulnerable, porque ahí es donde está la magia de la educación emocional. Siempre tenemos la posibilidad de enmendar el camino potenciando estos vínculos. Yo he insistido y le digo a los padres con los que converso permanentemente en diferentes escenarios, lo hacía en mi consultorio, lo hago ahora cuando llevamos el proceso de socialización de la Ley de Educación Emocional y otras que estamos trabajando en materia de desarrollo humano, y es, usted no puede pretender tener una muy buena comunicación con su hijo adolescente si durante la infancia no estableció una comunicación adecuada, una comunicación afectiva y efectiva, que tiene que ver con la conciencia sobre lo que comunica, qué comunica, cómo lo comunica y para qué lo comunica. Así es. La comunicación familiar se complejiza en la adolescencia. Y si las bases no están bien organizadas, incluso desde la comunicación prenatal, sí, claro, usted se comunica con su hijo prenatalmente. Su hijo desarrolla la capacidad de escuchar desde semanas después de ser concebido en el vientre materno y tiene la capacidad de empezar a hacer lo que llamamos transducción, porque empieza el procesamiento neurológico que permite ir relacionando y absorbiendo la comunicación exterior para ir procesándola desde la amígdala que está en el cerebro y empezar a sentir una emoción. Así es. Así que la traducción de las emociones son incluso prenatales. Es increíble lo que sucede con este espacio. Senador, y le comento algo, hay un estudio que hace Viviette Glover del Imperial College de London que habla de lo siguiente: 18.000 mujeres embarazadas y toman casi el 20-30% de estas mujeres que tenían ansiedad o angustia emocional o miedo al embarazo. Segmentan este grupo y una vez que tienen el parto, cortan los cordones umbilicales y analizan el nivel de cortisol de esas madres que tenían ansiedad, un embarazo adolescente o no tenían estas redes de contención frente a estos 9 meses. Se dieron cuenta en este estudio que la educación emocional de un niño nace en el proceso de crianza o el proceso de la matriz durante estos 9 meses. Y que este estudio determinó fuertemente que aumenta la hiperactividad, el déficit atencional y multiplica muchas veces por 2 las conductas antisociales del niño. Pregunta, senador, ¿cuántos médicos, cuántos pediatras, cuántas matronas le han preguntado a una madre cómo está su mundo emocional? ¿Tiene el apoyo de su padre? ¿Tiene el apoyo de su pareja? Y si uno le pregunta a las mamás, dice, nunca. Nunca me dije. Ahí está la clave. Esto es transversal, es salud, es familia, es escuela, es sociedad, porque todo finalmente va concadenado. Así que lo que hice refuerza un poquito los mismos estudios. Total, y no puede pretenderse que haya rechazo, que haya ansiedad, angustia, zozobra, incertidumbre durante el embarazo y que eso no afecte al bebé. Las emociones van convirtiéndose en química, van convirtiéndose en conexiones sinápticas, Exacto. van convirtiéndose en actividad neurológica y van convirtiéndose lamentablemente en comportamiento que tiene una base y un argumento. Vamos en este momento a la calle con nuestro equipo periodístico que como siempre recoge los testimonios de los ciudadanos
y van a hacer unas preguntas muy interesantes. Podría ser el reconocimiento de las emociones de cada uno de, pues digamos en este caso de las personas o de los estudiantes. Cuando digamos que logramos conectar con los valores de las personas. Enseñarle, pues por ejemplo, a las personas más jóvenes la capacidad de controlar sus emociones. Reconocer que los niños pues a su edad tienen un comportamiento muy diferente y pues que sus emociones son válidas. Es más importante que este tipo de cosas se aprendan en casa. Como tú eres en casa, es en público. Siento que es importante que se implementen medidas para que todo sea un equilibrio entre las emociones y lo que aprendemos a nivel educativo. Podemos construir seres más seguros que puedan aportar más al crecimiento del país. Si tienen problemas emocionales y no sea como ese bloqueo de, no sé, tengo un problema en mi casa, pero voy al aula y sigo enfrentándome a un problema, sino que sea como un espacio seguro para nosotros también. Eso influye sobre su calidad de vida también y sobre lo que pueden llegar a ser en un futuro. Qué interesante escuchar los ciudadanos en la calle y al escucharlos, ¿cuál considera usted, doctor Canales, que es la forma de enseñar, implementar o formar en emociones? Porque Bueno, vamos a lo práctico. sí, Todo el sí, mundo sí. se está preguntando, hay una ley. Bueno, listos. ¿Cómo la vamos a aplicar? Bueno, pasar del saber, porque estamos llenos de marcos teóricos, estamos llenos de documentos, guías, PDF, claro, y después hay que pasar al saber hacer. Y el saber hacer, yo como padre, yo como educador, tengo que partir por mí mismo. Es decir, yo tengo que ponerle nombre a la emoción. Hoy día, en promedio, una persona que inclusive viendo la película intensamente, no reconoce más de 6 o 7 emociones. Lo interrumpo. Intensamente es una película infantil. Exacto. Qué poderoso mensaje que trae en materia emocional. Claro, y de hecho fue asesorada por Paul Ekman, uno de los mayores psicólogos referentes hoy día que vinculado a las emociones básicas. Y el abecedario emocional de una persona que ya empieza a conocer este mundo emocional debiese al menos reconocer 35 emociones. Además, la diferencia entre sentimiento, emoción o estados de ánimo es distinta. Yo como padre que no conozco de educación emocional, yo tendría que primero reconocer mis propias emociones. ¿Qué me pasa? ¿A qué me mueven? ¿Tengo rabia? ¿Tengo frustración? ¿Tengo miedo? ¿Estoy triste? ¿Lo verbalizo? ¿Lo digo? ¿A qué me moviliza? Analizo los contextos. Si tengo rabia, ¿le pegaré a mi hijo? Respiro, me regulo. Yo siempre digo que cuando somos inconscientes a la emoción, somos reactivos, es una reacción. Cuando somos conscientes de la emoción, damos una respuesta. Ahí está el trabajo de los padres. Y desde el ámbito de la educación, también fortalecer esto dentro de los objetivos de desarrollo personal y social, que son transversales en toda América Latina. Yo como docente tengo que tributar algún aspecto de la educación emocional en mi clase de matemática, lenguaje o ciencia, para que finalmente esto permee en el trabajo sistemático, continuo y permanente. Ahí está finalmente lo que se genera el cambio, y creo que es la base. Por último, yo le diría a la familia, legitimen, acepten y validen las emociones de su hijo. Si está triste, conecten con una narrativa que ese niño sienta que su tristeza tiene cabida en la mamá, tiene cabida en el papá. Hijo, yo sé lo que sientes, sé que estás triste porque se te rompió la muñeca. Y lo abrazo, lo cobijo. No decirle no pasa nada, te compro. No, y es normal que tengas tristeza. Es normal que tengas tristeza. Y yo no mido tu tristeza por la forma como yo abordo mi tristeza. Y yo respeto la intensidad de tus propias emociones porque respeto tu mundo y la manera como lo estás construyendo. Me atrevo a dar alguna opinión, a ponerte algo de lo mío, pero siempre con el profundo respeto a lo que tú sientes. Por eso la construcción de sociedad nace finalmente desde esta mirada, una mirada mucho más vulnerable. Si me equivoco como padre, hijo, me equivoqué, perdón. Hijo, yo también estoy triste. Hijo, yo también tengo problemas en el trabajo. Y no es solo un check que le pasa mucho a los padres. ¿Comiste? ¿Cómo te fue? Y son como 4 o 5 preguntas. Y La lista del día. ¿Cómo te fue? ¿Comiste? ¿Jugaste? Sí, no, bien. Listo. Y ahí termina. Las relaciones, sobre todo con preadolescente y adolescente, está necesariamente determinada por la comunicación. Esto no es un emisor de un mensaje y un receptor de un mensaje. Es cómo te fue, hijo. Te cuento cómo me fue a mí. En el trabajo me pasó esto. Te cuento una anécdota. Mira, ¿qué opinas de esto? ¿Qué harías tú en mi caso? Yo como padre también involucro la comunicación con mi hijo y eso tiene que ver ya con habilidades sociales o competencias socioemocionales. Entonces aquí hay una tarea claramente muy larga. El concepto de hemodiversidad, senador, es tan amplio. No nos podemos quedar con las emociones básicas. El concepto de hemodiversidad. Introduzcamos esa nueva palabra en nuestro vocabulario. Lenguaje, sí. Viene referida en un artículo que hicimos con el doctor Vizquerra que viene apalancada de la biodiversidad, flora y fauna, que sabemos que es un espectro muy amplio. La hemodiversidad
podemos partir por emociones básicas, intensamente, la película, pero hay emociones mixtas, hay emociones morales, hay emociones de trascendencia, hay emociones integradas, hay emociones incidentales, hay emociones estéticas. Todas las emociones es un mundo. La influencia que tienen las emociones en las decisiones de compra. Premios Nobel de Economía como Taylor o Kahneman hablan que las emociones trascienden a lo racional. Por lo tanto, cuando yo compro de forma impulsiva, tengo una necesidad insatisfecha y estoy comprándome la cartera o el vestido o algo que realmente no tiene que ver con la compra misma, sino con una necesidad de liberar dopamina para poder sentir un placer a corto plazo. Así funciona. Y para información de todos, obtuvo un Nobel en Economía y un psicólogo precisamente trabajando lo que la emoción significaba en el ámbito desarrollado con la economía. Increíble, ¿no? Sí. Hasta dónde llegó el impacto de esto, ¿no? No lo comprendíamos adecuadamente. Y ahí podríamos profundizar en otro elemento, las emociones estéticas, que son muy hermosas y la gente no sabe, cuando ve un atardecer en Cartagena, India, y van todos corriendo a ver el atardecer, estas familias que uno la ve con el celular y ve el atardecer yéndose y la gente a veces sale una lágrima y dice, wow, me emocioné. Esa es una emoción estética. Una canción que me recuerda algo importante, un amanecer, una obra de arte, todos esos espacios finalmente nos conectan con lo que la ciencia a veces no tiene respuesta. Somos seres mágicos. La vida es mágica en general. Y lo que la ciencia a veces no nos puede dar respuesta, la emoción está ahí. A veces dicen ver para creer. Yo cambiaría un poco. Yo pensaría creer para ver y darle el peso a las emociones. Somos definitivamente emociones que caminamos. Creo que cada vez nos vamos a ir apropiando más de este concepto y ahora que en Colombia tenemos una ley de educación emocional a través de las competencias socioemocionales, vamos a ir entre todos transitando este camino del reconocimiento sobre la importancia incidente, influyente, decisiva de las emociones en la narrativa de nuestro guión de vida, en la construcción de nuestra propia película, en la escenificación de nuestro guión de vida. Va a ser maravilloso transitar. Además, con este impacto latinoamericano que queremos generar, estamos hermanados como países en la búsqueda fundamental de que crezcamos juntos en compartir conocimiento y en compartir nuestras propias alegrías y desafíos. Así Qué es. bueno de verdad, qué bueno tenerlo en este capítulo tan especial de Más Bienestar. Y queremos, sin duda alguna, volverlo a invitar, doctor Canales. Bueno, muchas gracias, senador. En un nuevo regreso Claro. por Colombia, nos encantaría, porque como ustedes lo han podido apreciar, hay una cantera enorme de posibilidades de exprimir su experiencia de vida, su conocimiento y su compromiso con la educación emocional en América Latina. Bueno, muchas gracias, senador, a usted por la invitación y por abrir estos espacios. No solamente estamos llegando a una audiencia, sino a través de la política pública, que es necesaria. La política es necesaria, se menosprecia en toda América Latina, pero a través de una buena política pública estamos transformando la vida. La sociedad se ha construido a través de la política, a través de la democracia y los espacios donde finalmente tenemos la instancia para mejorar y el primer vínculo de comunidad que tiene un niño es la escuela. Por lo tanto, esta ley va fuertemente vinculada a transformar las vidas de esos niños. Así la hemos trabajado. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias, doctor Arnoldo. En un próximo paso desde Chile hacia cualquier parte del mundo, aquí lo esperamos para volver a compartir un capítulo de Más Bienestar. Muchas Fuerte gracias. abrazo. Muchas gracias.